Oh, vamos a ver, vamos a ver. Operación. Aquí estamos conectados, ¿sí? Verdades. Operación Gedeón. Ok. Ya vamos a llamar al diputado en Venezuela. Estamos colocando aquí el tema. Aquí y ya vamos a conversar desde ya con el diputado Hernán Alemán. Con él estamos conversando, ¿sí? Pasa que teníamos, pero vamos a esperar, ojalá la podamos resolver. El tema de hoy es verdades de la operación Gedeón en Venezuela. Hablábamos con el diputado y el diputado nos decía, no sé de dónde salió ese nombre. No sé de dónde salió ese Sí, nombre. Continúe, por- diputado, ahora sí lo escuchamos. porque, porque hasta la última reunión, conversación que nosotros teníamos, y todo eso lo tengo yo, se llamaba, el nombre estaba fundamentado en una operación restauradora, porque el propósito fundamental era restaurar el poder en función de lograr que el poder legítimo se lograra constituir nuevamente porque había una violación. Todo el mundo reconoce, o casi el mundo entero reconoce, que el poder en Venezuela está usurpado. Y si existe una usurpación del poder, nosotros en base al 350 y al 333 de la Constitución, nosotros asumíamos esa responsabilidad. Y esa responsabilidad se asumía fundamentalmente con militares venezolanos. Al frente estaba el general Alcalá y en el mes de junio, julio aproximadamente, el general Alcalá se entrevista y se conoce con Jordan. Empiezan las conversaciones y Jordan, Jordan Goodrow. eso es correcto. Yo conozco a Jordan exactamente el 9 de diciembre. Y desde el 9 de diciembre estuvimos juntos hasta el 27 de diciembre, porque inclusive pasamos juntos el 24, fecha de Navidad. Conversamos, hablamos y toda esa redacción estaba en manos nuestras. Yo inclusive en el mes de diciembre fui a uno de los campamentos, específicamente al campamento de Santa Marta. Allí la situación no era fácil. Nos bañábamos en el río. Recuerdo que le preparé a 28 soldados que habían allí, a militares, les preparé en la noche arepa cabimera. Les hice un mercado para esa oportunidad. Posteriormente, un amigo llegó y nos ayudó para el arriendo de esos pagos, de lo que era difícil, la situación no era fácil. En el mes de diciembre, posteriormente, para el mes de enero, producto de la misma situación económica, porque yo siempre he tenido la convicción que un plan para ser efectivo necesita 4 elementos principales. Uno, necesita un plan. Dos, necesita los hombres. Tres, necesita los recursos. Y cuatro, necesita hombres con las dos cosas bien puestas. Necesitan hombres con arrojo, hombres con determinación. No haciendo dibujos libres en oficinas, no. Gente que sea capaz de dirigir verdaderamente, a dirigir, a liderizar. Y el general Alcalá era el hombre que se había determinado, que tenía todas las condiciones para ir a dirigir la operación, junto con un boina verde, un hombre formado en los Estados Unidos, un hombre con una condición. Para nosotros, inclusive, el 23, que el último día de vuelos por el problema de las pandemias y eso, me había ido a esperar al general.
porque el general el 24 iba en una misión. Posteriormente, cuando hablo con el general, me dice, incautaron las armas, tengo que moverme las armas inclusive no iban a pasar por terreno, por tierras colombianas, sino que producto de la situación que se presenta, de la situación de que los vuelos ya no iban a llegar, de que los barcos no iban a entrar, no iban a salir, no iban a navegar, se vio la necesidad de poder incrementar ese tiempo. Desde el mes de enero entra a participar el capitán Sequeda. Ok. El capitán Sequeda entra a participar Antonio Sequeda. porque le ofrece al general que él tiene recursos para ayudar en los campamentos. Yo le dije al general que a mí no me parecía correcto, pero aceptaba esa posición de tiras a dos. El desayuno lo hacíamos a las 10, a las 11 de la mañana y la cena la hacíamos a las 5 porque no teníamos cómo alimentar. No, los recursos eran difíciles para nosotros. Y entonces yo estoy en Bogotá para ese momento, para enero, porque es cuando se va a nombrar a Guaidó en la presidencia. Nosotros los diputados estábamos en Bogotá, se cierra el campamento que había en Santa Marta, se culminan todos los campamentos, empiezan a pasar algunas cosas extrañas. Estaba pasando que yo no tenía ninguna relación con con el. Suceden dos hechos, suceden dos hechos que son verdaderamente para mí muy curiosos y por supuesto que son Ahora, profundamente curiosos. Uno, el primer hecho diputado, diputado, una consulta, es decir, usted quizás piensa que el capitán Antonio Sequeda infiltró esta operación. Bueno, ¿qué sucede? Pero yo quiero llegar al final de la respuesta para darte, porque yo tenía mis diferencias con esa posición. Pero los hechos que a mí me llaman la atención poderosamente es que el general Alcalá, desde en el 2011 había estado en la lista clínica. El general fue un hombre profundamente chavista, ligado al régimen de Chávez, un hombre ligado al régimen directamente de Chávez. Pero en el 2012 el general pide su baja, sale y desde el 2013 el general participó en diferentes actividades en Venezuela, en foros, en conversaciones, inclusive estuvo en una intentona donde se empieza a precipitar la búsqueda del general en Venezuela y él sale de Venezuela. Tú ibas por Paraguachón y en Paraguachón conseguías, se buscan y tenías al general Alcalá buscado por el régimen como uno de los más buscados por ser un hombre con prontuario para el régimen. El general participó en febrero en Cúcuta. El general participó en conversaciones, andaba por aquí, andaba por allá, se reunía. Y allí en Colombia hay tantas oficinas de la DEA como difícil. No aparezca o que en un momento dado no lo encuentre.
Desde el 2011 al 2020, el general andaba por todas partes como Dios por su casa y de repente en ese cartel. A mí eso me pareció muy extraño, sumamente extraño. Me pareció muy extraño que hayan incautado de manera muy las armas que incautaron. El general vino y se entregó directamente, no esperó que nadie lo fuera a buscar, se entregó. Por supuesto, allí sucede el primer caso. Nos quitan, nos sacan, y yo estoy yo, Hernán Alemán, quiero decirte esto con toda responsabilidad. Yo creo que habían intereses en sacar al general de dirigir esta operación. Y lo más extraño es lo siguiente, que los dos hombres fundamentales, un general de tropa del ejército venezolano y un boina verde de los condecorados por los Estados Unidos, los dos líderes de la operación, no participan de la operación. Por favor, yo pues pierdo la comunicación después que al general lo someten o se entrega, se va a los Estados Unidos. Jordan no puede regresar a Colombia producto de la misma situación de incomunicación que hubo en la ejecución. Yo conocí a los dos gringos en el momento que estuvieron en el mes de enero, se ejecuta. ¿Cuál es la situación que sucede? Después de la ejecución que sucede y que de manera malsana, de manera desgraciada, de manera criminal, matan a un soldado venezolano, los propios soldados venezolanos apuntan con las armas de los venezolanos al capitán, el seudónimo es Pantera, y a otros venezolanos más allí que le hacen la emboscada. Después que se entregan, quedaron aproximadamente unos 40 hombres allá en Venezuela, de los cuales han venido cazando, que los han venido cazando como si fueran unos animales. Y me vas a disculpar a ese régimen perverso de hijos de puta, porque eso es lo que son, cazando a los venezolanos como los andan cazando. ¿Qué sucede? Que de los que allí quedaron, que se comunicaron con nosotros, nos dijeron, nos vendieron en la operación, nos entregaron en la operación, y todos los que allí han quedado y todos los que hasta el momento han podido sobrepasar han señalado directamente que la operación fue entregada. Ahora, esto, diputado, por supuesto, quiero decirte... Estas personas que llegaron a Macuto, discúlpeme, estamos conversando con Hernán Alemán, diputado de la Asamblea Nacional, y estamos conversando acerca de las verdades de la operación Gedeón en Venezuela, porque el régimen lo ha vinculado directamente con esta operación. Dígame algo, diputado. Es que no es que me ha vinculado, es que yo desde el principio, con el general, asumimos la responsabilidad de eso. Okay. Lo que sí es cierto es que en ningún momento eso que aparece por allí, una junta militar, no, ahí no. Nosotros siempre hablamos de la restitución de la Constitución, y en Venezuela hay un presidente interino que se llama Juan Guaidó, y nosotros íbamos a restituir a la presidencia a Juan Guaidó, pero para que se nombrara junto con él una junta que lo ayudara a salir adelante a Venezuela, y seguíamos el mismo plan que era cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ese era nuestro planteamiento. No esa lo que era una junta militar ni nada de eso. Usted dice, sí, yo
estoy encima de esta operación. Pero es decir, estos soldados que llegaron a Macuto lo hicieron basándonos en lo que usted estaba mencionando, tomaron ellos la decisión que era ese día de llegar a Venezuela, o ya eso estaba planificado luego de todas las acciones que usted ha dicho que se presentaron en el camino, la extradición del general retirado Cliver Alcalá, este señor Jordan Guduró de la empresa Cybercorp, que obviamente dirigía esta empresa y estaba entrenando a estos soldados, porque ellos llegaron, mire, una operación militar, llama la atención, una operación militar y llegan en un peñero, entonces lo llegaron y los arrestaron, los estaban esperando. Pues porque el propósito de sacar al general, que todavía falta mucho por ver quiénes eran los interesados en que no estuviese Cliver Alcalá al frente de eso. ¿Quiénes eran los interesados en que esta misión no fuera exitosa? Porque pierden los dos hombres principales, los dos líderes, los dos formados para eso. ¿Qué me van a decir a mí que un Boina Verde, con el prestigio que tiene, con las condiciones que tiene, con el fundamento que tiene, no va a saber de una operación de esta magnitud, donde no hubo un tirito, no hubo un disparo, donde lo que hubo fue una masacre con unos soldados venezolanos, esperados porque fueron entregados? Otros se entregaron. ¿Y dónde están las armas? ¿Y dónde están muchas de las personas? ¿Por qué todos después se fueron y los han agarrado? Y lo que han hecho es ponerlos a hablar ahí de manera malsana y todo el tiempo queriendo echar primero el gobierno diciendo que con una posición que es liberar a Venezuela, que vamos a seguir, que eso se lo puedo decir al régimen, hasta que no liberemos a Venezuela no vamos a dejar de estar en las responsabilidades que tenemos. Y dos, muchos desmarcándose de una condición, diciendo que esto es pagados por el gobierno. Yo les quiero decir que soy un hombre que tengo demasiada moral, que nadie me puede señalar a mí que este gobierno me ha comprado, no por razones. Tengo 2 prohibiciones de salida desde el 2010. Tengo hoy la estamos aquí paseando, divirtiéndonos, cuando nosotros lo que estamos verdaderamente es con un solo propósito. Aquí no andamos buscando posiciones, aquí lo que queremos nosotros, porque no es justo todo lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Tú sabes que da dolor, tú que estás en Chile, cómo los venezolanos andan con esta situación, cómo en una situación. Cuando nosotros situación, nosotros podemos permitir que las circunstancias sigan siendo, porque la diplomacia está demasiado lenta. Nosotros no podemos esperar que la diplomacia sea la que nos convenga para definir el grave problema que nosotros tenemos en Venezuela. ¿Cómo viven los venezolanos en Venezuela? ¿Cómo viven los venezolanos en el mundo hoy? Entonces, nosotros somos la población de mayor migración en el mundo. Hay que atreverse, hay que atreverse. Unos líderes, cojones, ¿qué falta? Que aprendan, que sencillamente entiendan que lo que han hecho los americanos para nosotros es fundamental. Lo que hace el gobierno colombiano, para nosotros tenemos que agradecerle de todo. Pero la gente no puede atreverse. Los líderes nuestros, qué payaserías. Nos desmarcamos de esta condición. Mira, si aquí vienen unos marcianos a liberar a Venezuela, yo soy el primero que estoy al lado de los marcianos, porque lo que están sufriendo es el pueblo venezolano.
en todas las acciones que aquí se acometan, con el propósito de buscar la libertad de Venezuela, tengan la seguridad que allí voy a estar yo. Estamos conversando con Hernán Alemán, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, acerca de lo ocurrido en el país en relación a la operación Gedeón que se suscitó ya hace una semana y que ha dejado muertos, detenidos y persecución además por parte del régimen. Diputado, una consulta. ¿Usted ha podido conversar con el presidente Juan Guaidó? ¿Ha podido conversar recientemente con él sobre estos hechos? No, en absoluto. Nosotros prácticamente no ha tenido más conversación conmigo desde hace tiempo. Como yo soy un hombre muy claro, digo las cosas como las siento, y tengo diferencias muy profundas con él, pero en este momento no es la diferencia que yo tenga con él. Para mí lo más importante en este momento es la libertad para Venezuela. Bueno, fíjense algo, decía en muchas entrevistas que se han dado, que obviamente dos personas que firman un contrato de esta empresa Silvercorp, la cual dirige Jordan Goudreau, que es un exmilitar americano, JJ Rendón y el diputado Sergio Vergara. Mucho se ha dicho y mucho se ha hablado, y usted hace mención en esto, de que esta operación, la cual denominaron, o la han denominado Operación Gedeón en Venezuela, no contó con el respaldo de muchos actores porque quien la encabezaba era el general retirado Cliver Alcalá, hoy una persona que está detenida por el gobierno de los Estados Unidos. Ante esto, diputado, ¿cuál es su opinión? Primero, yo no puedo corroborar, siempre no estuve en firme momento. Sí sé lo del nombramiento de JJ y de Vergara es público comunicacional. No sé si es que ambos eran la razón de nombrarlo. Yo pienso que es que no hubo absolutamente ningún recurso económico. Todo el recurso que aquí se pudo determinar para hasta el mes de diciembre, nosotros lo buscamos, nosotros lo algunas personas nos ayudaban, para nosotros $10, 20,000 o momentos en que nos cortaron la electricidad por varios días porque no teníamos cómo pagar la electricidad de los campamentos. Aquí hubo días que ese día me destrozó el corazón. Estaba yo y me llama uno de los capitanes que estaba allí para pedirme que les enviaran una bolsa de agua porque no tenían con qué cocinar. Entonces yo veía estas dificultades, unos hombres entregados con un solo propósito de la lucha y libertad de nadie nos ayudaba y nosotros mismos de esto, que le daban permiso para que fueran a trabajar y nosotros estábamos aquí nosotros realizando. Esto se hizo con fuerza, con esfuerzo de nosotros, por eso me duele mucho a veces cuando hacen dibujos libres, cuando empiezan a opinar, cuando dicen que un doble agente, cuando hablan, porque para esto hay que tener moral. Yo, yo, yo salí de Venezuela porque este gobierno me persigue, pero he vivido en todo restiado en contra de este rey, que no soy un hombre con de eso
para venir, para que se enfrente a la pelea, porque es muy fácil estar allá escribiendo en esas plumas en donde pero yo tengo un compromiso moral, porque yo sí aspiro ver esos aeropuertos, yo sí aspiro ver todas esas calles nuevamente llenas de nuestros hijos, de nuestra gente, eso sí lo aspiro yo, pero esa es nuestra lucha y para allá es para donde vamos, y vamos a seguir. El gobierno está equivocado, ahí está hoy en el panfletero ese de Diosdado Cabello que me ha mencionado en su último programa. Olvídate de esa verga, no les tenemos miedo. Aquí vemos hombres que estamos dispuestos a echarle bola, que vamos a ir para adelante, y que sabemos perfectamente que tenemos la contribución del mundo entero que nos apoya para que definitivamente el régimen de ladrones, de bandidos, de delincuentes que existe en Venezuela se acabe. Fíjense que estamos conversando con Hernán Alemán, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Por acá le preguntan, diputado, ¿y cómo pueden salir del régimen de Maduro si la oposición cae en los mismos errores? Es un CL3, es una vez, yo escuché gente hablando. Aquí en Venezuela hay mucha gente con moral. Habrán algunos políticos que tendrán que señalarlo. Todo eso es harina de otro costado. Lo primero es salir del régimen. Yo puedo disentir de todo. Puedo disentir de cuando se planteó en la Asamblea Nacional el caso de Zapatero, yo voté en contra de la línea política del régimen. Lo hice públicamente. Nadie puede señalarme de otra actitud contra ella. Pero en este momento, mi pelea no es ni con Guaidó, ni con María Corina, ni con Ramos, ni mi pelea es contra los ladrones, los bandidos, los delincuentes del régimen. A mí nadie me va en esa posición. Fíjese algo, diputado. Fíjese algo, diputado. Hubo un caso en Colombia, el cual, cuando usted sale de Venezuela, sobre una infiltración de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, que es de Cabimas, además, y que obviamente quiso infiltrarlo y fue detenido por las autoridades. Esta persona pagó incluso 2,5 millones de pesos para poderse sacar la cédula y estar libremente por Colombia. Esta noticia nosotros la sacamos del portal del diario El Tiempo de Colombia. Ahora, así como este funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, que llegó hasta Colombia para poder infiltrarse ante los diputados en el exilio, ¿usted piensa que hay más personas que le están haciendo inteligencia a quienes hoy defienden porque se restituye el hilo constitucional en el país? Por supuesto, por supuesto. Ese es un gobierno forajido que no le importa pagar a quien sea y nosotros sabemos a lo que nos atenemos. No creas que uno no está consciente de la situación de grave que aquí corren. Aquí los diputados que estamos, el diputado García, otros diputados que están, que tienen su verbo claro contra el régimen, sabemos perfectamente la dificultad que nosotros corremos. Pero nosotros estamos ante un hecho histórico y ese hecho histórico un elemento bien interesante, que él me decía para despedirse, bueno, diputado, cuando Bolívar liberó las naciones que liberó, no necesitó ninguna diplomacia. Bolívar liberó todos estos países a través de la fuerza. Porque yo soy un hombre que creo en la autodeterminación, ojo, en la autodeterminación de los pueblos. Pero si yo creo en la autodeterminación de los pueblos, los regímenes del mundo tienen que creer
que el pueblo de Venezuela, no los usurpadores, está pidiendo que definitivamente se vaya ese régimen usurpador, porque hoy el pueblo no tiene gasolina, no tiene comida, no tiene garantías de nada. Entonces, la autodeterminación de los pueblos hay que entenderla. No es la autodeterminación de quienes dirigen, de quienes usurpan, sino de quienes sufren, de quienes viven. Y si los gobiernos democráticos entienden eso, deberían sencillamente acabar, asumir una sola responsabilidad, que es intervenir directamente en Venezuela para acabar con ese régimen. Y no tengo duda de... Yo te puedo decir que aquí vienen y colocan unos barcos cercanos aquí y saben los propios militares venezolanos que va a haber una intervención de muchos países del mundo y los propios militares ponen presos a quienes, porque los militares venezolanos saben y el gobierno mismo sabe que tiene la sombra. Fíjate lo que está sucediendo en Petare. Fíjate, el gobierno le entregó armas a una cantidad de hombres que para ese momento eran planes y todo eso. Bueno, hoy estos mismos le están poniendo las armas en contra del propio régimen. El régimen sabe hasta de la sombra, en función de saber la dificultad que tiene en ese sentido. Por eso el régimen sabe que nadie cree en él. Lo que falta es que definitivamente haya el final de las cosas. Que en Venezuela diputado, una consulta. Hay una dificultad, que en Venezuela hay una dificultad, inclusive a veces para ponerse de acuerdo en algunas cosas. Tenemos que poner Diputado Hernán, diputado, una consulta, una pregunta. A su juicio, ¿qué falló en esta operación denominada Gedeón? A su juicio. Primero, vuelvo a insistir, yo no la reconozco como Gedeón. Vuelvo a insistir. Primero, una de las cosas que falló, no tuvimos recursos. No tuvimos recursos, sin embargo, fuimos adelante. Dos, alguien, no sé, pero a nosotros, a ti y a mí, Dios nos va a dar vida para descubrir quienes tenían el supremo interés de que esta incursión no tuviera éxito. ¿Quién tuvo temor de que el general Alcalá estuviera al frente de esta, junto con un ex militar estadounidense, que lo quiero decir, tiene más patriotismo que muchos venezolanos? Porque si algo te puedo también expresar es que compartimos mucho, y el propósito de ir con nosotros a una batalla que no es su batalla, que no es su país, que no es rojo, por ver cómo los venezolanos están sufriendo por un gobierno bandido como el que actualmente existe en Venezuela. Por ahí le preguntaban, diputado, dice que cómo se siente, le preguntan por acá, cómo se siente con el resultado de esta operación. No, muy mal. Acá. No, me siento mal porque, y todavía me duele ver que algunos, no sé si es que lo celebran, ver la muerte de unos militares venezolanos, de unos jóvenes venezolanos que entregaron su vida, que verdaderamente pasaron necesidades por una idea libertaria,
y desgraciadamente nos vendieron en la operación, pero seguimos adelante, no podemos amilanarnos. Las cosas que se pueden corregir tendrán que corregirse, y quienes mañana de manera malsana han hecho señalamientos incorrectos, también la historia se encargará de ello. Muchas gracias a Hernán Alemán, diputado de la Asamblea Nacional, por hablar con nosotros acerca de esta operación Gedeón, que él no reconoce como operación Gedeón, sino como una operación restauradora de la democracia en Venezuela. ¿Algún mensaje que les quiera dejar al pueblo de Venezuela, diputado? Quiero ratificar que unos se pelean por hacer ver que esta era una operación montada por el régimen y otras deslindándose. Quiero decir que esta era una operación de venezolanos que creemos firmemente en la libertad, que no se dio, pero no nos vamos a milanar, vamos a seguir. La lucha sigue, porque vamos a vencer definitivamente, porque la libertad de Venezuela y de los venezolanos llegará. Ahí escucharon a Hernán Alemán, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien conversaba con nosotros acerca de las verdades de la operación Gedeón en el país. Diputado, muchas gracias por acompañarnos en La Voz del Inmigrante. Ahí tenían al parlamentario venezolano, quien, mira, reveló muchas cosas sobre esto. Si tú tienes amigos interesados, si tienes personas interesadas que obviamente quieran conocer un poco más y de primera mano esta información, los invito a que puedan ver esta entrevista de nuevo, ¿sí? Va a quedar guardada por 24 horas. Y si te gustó la entrevista, dale corazón, dale me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Así que gracias al diputado Hernán Alemán por habernos acompañado en La Voz del Inmigrante hoy miércoles 13 de mayo. Se les quiere de corazón. La invitación es para que mañana nos escuchemos por esta misma plataforma y para que nos sigan en Instagram, @La Voz del Inmigrante. Gracias a todos ustedes por estar pendientes y también por participar de esta entrevista. Chao, chao. Feliz noche. Se les quiere de corazón.